7:28, nosotros continuamos en Las Cosas Como Son. Mi nombre es Johanna Castro. Hay un tema importante y nosotros seguimos hablando de lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Les vamos a contar un poco porque la Comisión de Constitución del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que modifica 4 artículos de la Constitución respecto a la forma en cómo se elige al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, su tiempo de vigencia en el cargo, y también se modificaría la vigencia en el cargo de los titulares, tanto de OMPE como de RENIEC. Así que vamos a hablar de este tema y por supuesto de las repercusiones, pese a que todavía falta un paso más en el Congreso de la República. Esto es un dictamen, pero es importante conocerlo con Beatriz Ramírez, constitucionalista. Beatriz, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Johanna, a todo público. Qué gusto poder conversar contigo. A ver, si uno escucha esto, lo primero que se podría pensar es, ¿esto es beneficioso? ¿Por qué se estaría decidiendo de esta manera reducir el tiempo en el cual justamente los representantes de estas autoridades estarían en su cargo? ¿Va a generar alguna modificación? ¿Cómo lo deben entender los ciudadanos? Muchas gracias, Johanna, porque creo que es un tema súper técnico y que quizás a la mayoría de las personas se les pase por alto. Entonces vale la pena quizás explicar por qué es importante pensar en esto. Esto es una reforma constitucional, Johanna. Entonces una primera pregunta que tendríamos que hacernos con todas las personas a través de RPP es si está bien cambiar la Constitución así de rápido. Es decir, este es un proyecto que se ha presentado, Johanna, el 3 de octubre de este año, y sobre el que no se ha pedido ninguna opinión técnica. Entonces, una primera pregunta que tendríamos que hacernos, Johanna, es, nosotros en el Perú, que queremos forjar un Estado de Derecho, querer tener más institucionalidad, que es lo que quieren todos los países más o menos que buscan desarrollarse, queremos cambiar nuestra Constitución con proyectos que se presentan a inicios de mes y que en menos de un mes, sin ninguna opinión, se aprueban. Eso más allá de discutir el fondo, que es lo siguiente que vamos a hacer. Pero las formas bien importan en la democracia. Y creo que eso es una cosa que no hay que pasar de lado. Es medio expresa hasta el momento, o por lo menos haber llegado hasta este punto es muy rápido. Exactamente. De hecho, uno te hace preguntarte, Johanna, ¿a quién le beneficia tanto? ¿Por qué tanta desesperación de hacer cambios en el sistema electoral? ¿No? Entonces, por supuesto que podemos discutir las cuestiones técnicas, que a eso vamos a ir. Pero una primera cosa es, ¿de dónde y cuándo acá tenemos reformas constitucionales sin debate público, reformas express, sobre un tema tan sensible que es el sistema electoral y que se salgan así de la nada, sin debates técnicos? Ese es el tipo de cosas que queremos para fortalecer la democracia en nuestro país. Yo creo que esas son las cosas que las personas que escuchan RPP tienen que preguntarse, ¿no? Y Beatriz, justamente estos cambios en el sistema electoral, por ejemplo, ¿aplicarían para las próximas elecciones, para las del 2026? ¿Ante qué tipo de escenario estaríamos? Como ciudadanos, por supuesto, ¿qué es lo que nos debería también generar, digamos, mayor interés? Sí, de hecho sí. Ahora vayamos a la sustancia. ¿Qué es lo que se está cambiando? Y quizás eso ya le pueda hacer sospechar a algunas personas de nuestro país por dónde viene el interés en cambiar. Están cambiando 3 cosas para las personas que nos siguen, Johanna. Una primera cosa que se está cambiando es la composición del Jurado Nacional de Elecciones. Pero del Jurado Nacional de Elecciones no se está haciendo una modificación integral a través de muchos años que se cambie la representación del Jurado Nacional de Elecciones. No, lo que se está haciendo es decir que quien preside, que es la representación del Poder Judicial, no va a presidir por siempre. Hasta ahora, la persona que era jueza del Poder Judicial, por ejemplo, Salas Arenas, y históricamente todos los jueces del Poder Judicial, han presidido el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ahora ya no va a ser así. Ahora ese cargo va a durar solamente... Sí, Beatriz, hemos perdido la comunicación con Beatriz en, digamos, la parte más interesante para que ella nos explique efectivamente cuáles son estas modificaciones y sobre todo desde el lado de los ciudadanos, que es sumamente importante, todos entendamos si estas modificaciones van a perjudicar, van a facilitar, qué es lo que se está buscando justamente en estos cambios del sistema electoral. Y llama la atención porque sí, efectivamente, ¿no? De pronto se ha iniciado un trabajo muy rápido en la Comisión de Constitución del Congreso, se ha aprobado este proyecto de ley, el artículo 179 incorpora un segundo párrafo que establece que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido entre los miembros del Pleno por un periodo de 2 años, que ya no hay reelección en el cargo. Entonces, Beatriz, esto podría ser beneficioso para ponerlo un poco en sencillo también.
Sí, tal cual. De hecho, lo que tendremos que preguntarnos es por qué se ha querido cambiar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y quiénes van a entrar en su reemplazo, ¿no? Una primera cosa que hay que tener presente es a quiénes le han venido los cuestionamientos a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Y han sido básicamente algunas fuerzas políticas que no ganaron las últimas elecciones. Como no les ha gustado básicamente el resultado electoral, ahora están buscando que no sea la presidencia del Poder Judicial, que usualmente es independiente, sino que sean los otros integrantes. ¿Quiénes son esos otros integrantes? Y ahí está el detalle. Son representantes de universidades públicas, representantes de universidad privada y representación del Colegio de Abogados de Lima, además de una representación de la Fiscalía de la Nación. Lo que se quiere básicamente entonces es que el Poder Judicial, que se supone que ha llegado allí luego de una carrera meritocrática, no sea quien presida, sino que estos otros órganos, que tienen una elección mucho más dispersa, sean los que presidan. ¿Eso puede ser un problema? Sí, porque no necesariamente has llegado ahí por tus méritos, sino por tu éxito electoral. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lima, todo el mundo sabe cómo se ganan esas elecciones, ¿no? Pero es raro, ¿no? Porque constantemente estamos hablando de la meritocracia, de las evaluaciones, y de pronto, pues, todo indica que ante organismos electorales importantes se hace todo lo contrario. Todavía falta un paso más en el Congreso de la República. Esto es un dictamen. Sí, tal cual. De hecho, el otro extremo del dictamen tiene que ver con los otros dos organismos electorales. Justo y curiosamente, el RENIEC, que se encarga del padrón electoral, y la OMPE, que se encarga de organizar las elecciones, siempre han tenido la posibilidad de reelección. Y aquí hay que decir, Joana, que más allá de si nos gusta o no nos gusta, los congresistas están habilitando la reelección, se está discutiendo si los alcaldes se pueden reelegir, si los gobernadores regionales se pueden reelegir, y en cambio a quienes son los jefes de la OMPE o la jefatura del RENIEC le están diciendo que ahí no hay reelección. No debe haber nunca reelección. ¿Por qué ese doble estándar? Pues básicamente porque algunas fuerzas políticas no les han gustado los desempeños de la actual jefatura de la OMPE, ¿no? El señor Corbeto, que no les ha gustado, y no les ha gustado su reelección, y tampoco la jefatura del RENIEC, ¿no? Básicamente. Entonces, tendremos que preguntarnos, Joana, si estas normas se hacen para el interés general o porque a algunas personas no les gustan ciertas personas y quieren asegurarse de que en una siguiente ocasión ciertas personas que no les puedan ser cómodas se vayan, ¿no? Y Beatriz, la Constitución. ¿Qué podría suceder, hablando ya particularmente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, ¿no? Él podría, digamos, si es que se aprueba el dictamen, ¿no? Porque falta un paso, eso explicábamos en el Congreso, él podría, por ejemplo, apelar, porque él está prácticamente siento que está como en el limbo entre lo que ha sucedido en su elección y lo que podría suceder con el dictamen. De hecho, no. Lo que va a pasar aquí, como tú bien decías, Joana, es que este dictamen va a pasar al Pleno. Las reformas constitucionales necesitan una votación calificada, pero este Congreso no ha tenido ningún problema en tener los 87 votos. Entonces, si saca los 87 votos en esta ocasión, tiene que repetirlo en una siguiente legislatura. Para una reforma constitucional se necesitan 2 votaciones en 2 legislaturas, es decir, que hay que votar en esta legislatura y luego en la siguiente, que empieza en marzo del próximo año, otra votación. Y cuando acumulemos esos 2, se cambiará la Constitución. Esa regla va a empezar a regir y le caerá al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, cuando él empiece su cargo, la norma cambiará y él tendrá que dejar el cargo cuando se cumplan los 2 años, ¿no? Sin ninguna opción, sin ninguna opción de apelación. Razonable. Sí, porque la norma entra en vigencia el día siguiente de su publicación. Y yo creo que lo razonable sería señalar que más allá de si nos gusta o no, esta norma es de aplicación a él, ¿no? Y a todos los que le sigan. Ok. ¿Qué más nos debería preocupar, digamos, como ciudadanos con estos cambios? Lo que creo que tendríamos que preguntarnos, Joana, como ciudadanos y ciudadanas, es para qué se cambia la Constitución. Tradicionalmente se nos ha dicho que la reforma de la Constitución es algo que hay que pensar muy bien, y efectivamente es así. Las reformas a la Constitución son procesos que hay que meditar colectivamente. Pero lo que hemos estado viendo, Joana, es que este Congreso ha estado haciendo reformas a la Constitución express. Lo de la bicameralidad pasó como entre agua y medianoche después de muchos intentos tratando de evadir el referéndum, y ahora nos están pasando también otra reforma constitucional con un proyecto de ley que no tiene ni un mes de presentado.
y sin debate. Yo creo que una cuestión que hay que discutir es los procesos con los cuales estamos dispuestos a que se cambie la Constitución. Si se supone que la Constitución es nuestro documento que ordena nuestra vida, Joana, la que nos pone nuestro margen institucional de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer, pues parece que la forma que se cambia no es por el interés general, ¿no? Parece que a mí no me gusta que Joana conduzca, entonces cambia la regla de juego para que Joana ya no conduzca. Claro, terminan siendo decisiones muy particulares, no muy de momento. Exactamente, entonces parece que es como que a mí no me gusta cierta persona y entonces cambio la regla constitucional de la jefatura de la OMPE, del RENIEC y del jurado porque las personas en concreto que están ahorita no me gustan. Y con ese tipo de intención se ha estado cambiando un montón de reglas, tanto a favor o en contra. Lo del crimen organizado, por ejemplo, la reforma legal que se aprobó por primera vez y la de este fin de semana, es un poco de lo mismo. Cambias la norma para que mis amigas y mis amigos o mis personas cercanas no entren en la norma o sí se beneficien de cierta norma. Entonces, el sistema institucional del país no responde a una meta, a un interés general, sino a lo que le conviene a cierto grupo o no le conviene a cierto grupo. Y eso no nos va a ayudar a nada bueno. Beatriz, hay otro tema, ¿no? En la Comisión de Constitución no se ha logrado un acuerdo, no se han logrado consensos para elegir al tema de senadores y diputados en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a quedar con ese tema que también es sumamente importante? En el 2026 ya son las elecciones generales y 2026, pese a que para muchos puede sonar lejos, está a la vuelta de la esquina. El proceso electoral en general necesita todo un proceso que viene por lo menos con un año de anticipación. Entonces... Tal cual. Lo que ahí tiene que saber la ciudadanía, Joana, es que el Congreso lo que aprobó fue una bicameralidad, pero una bicameralidad que necesita esta norma que el día de hoy no se ha logrado aprobar. ¿Qué significa eso? Cuando el Congreso aprobó la bicameralidad, lo que dijo es que ya no íbamos a tener 130 congresistas, que íbamos a tener en contrario senadores y diputados, pero lo que dijo en ese momento es que ya la Constitución no iba a determinar el número de senadores y el número de diputados, sino que esto se iba a regular por ley. Esa ley de desarrollo constitucional en la que se va a decir cuántas personas vamos a tener senadores y diputados es la que no han logrado aprobar. Entonces, también tendríamos que preguntarnos, eso es lo que pasa pues cuando haces una reforma al caballazo y no te pones de acuerdo, y hasta el día de hoy no sabemos cuántos senadores y cuántos diputados vamos a tener, ni siquiera tenemos un número fijo. Eso es así de grave es lo que no se ha logrado aprobar el día de hoy. O sea, hemos reformado la Constitución, sabemos que vamos a tener 2 cámaras, pero no sabemos ni cuántas personas son. Así de básico es, digamos, el problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Y eso muestra, yo creo, nuevamente el problema de hacer reformas tan a la espalda de la población y con tan poco debate, ¿no? Ahora, en general, digamos, este tema también, y te vuelvo a preguntar, ¿no? Desde el lado del ciudadano, ¿no? ¿Cómo los podría terminar afectando? Que se termine haciendo al caballazo, que se vaya de una manera o que se termine haciendo de una forma express, sin los informes o el análisis que se requiere. Lo que va a pasar es que, sea como sea, se tienen que poner de acuerdo porque el 2026 tenemos que ir a votar, entonces tienen que ponerse de acuerdo de un número pronto. O sea, no lo habrán hecho hoy día, pero seguramente en las siguientes semanas vamos a tener noticias de que van a fijar un número. Pero creo que eso afecta a nuestra vida, Joana, porque no es lo mismo pagar el sueldo de 130 que pagar el sueldo de 200, que pagar el sueldo de 250, que pagar el sueldo de 150, ¿no? Y la ciudadanía finalmente termina yendo a votar con reglas en cuya consideración no participó. O sea, todas y todos vamos a ir a votar al 2026, con lo que el grupo de las personas que actualmente están en el poder han decidido según su mejor entender, y nosotros vamos a tener que ir resignadamente a votar, ¿no? O sea, vamos a tener todos y todas que ir a votar ese año con las reglas de juego que nos están poniendo, así de inciertas como son. Ellos decidirán si quieren ser 250, pues pondrán 250. Si quieren poner 200, pondrán 200. Y básicamente estamos haciendo lo que mejor les parece, y nosotros pues vamos a sufrir los costos otra vez y lo vamos a tener que pagar con el erario público, ¿no? Porque todo ese costo, todo ese gasto es costo público, ¿no? Beatriz, no sin antes despedirnos, quería hacerte una pregunta ya cambiando de tema relacionado a la presidenta Dina Boluarte y constitucionalmente a qué está obligada ella. ¿Por qué? Porque
lo recordamos rápidamente, lo hablábamos hace unos minutos, ella tenía que acudir hoy a la Comisión de Fiscalización, no lo ha hecho, se informó que no iba a suceder, sin embargo, ella ha solicitado que se le envíe el pliego de preguntas, ¿no? Que ella los va a responder, que no se trata de querer esconder algún tipo de información, al contrario, que es una colaboración, ¿no? Pero es normal teniendo en cuenta justamente una investigación presidencial de este nivel, ¿a qué está obligada constitucionalmente la mandataria? Lo que habría que decir es que en otros casos, otros presidentes, anteriormente, lamentablemente hay que decir, Joana, que hemos tenido muchos presidentes en investigaciones tanto parlamentarias como fiscales, otros presidentes han recibido comisiones investigadoras del Congreso en Palacio, ¿no? Y han respondido a las preguntas de los congresistas, porque es lo que corresponde hacer, es un mecanismo de control, finalmente es un mecanismo de control político. Una cosa es el control que te hace la Fiscalía, y que tienes que ir a las situaciones que hace la Fiscalía, y no son los instrumentos de control político. Y creo que la presidenta debería hacerlo, porque de hecho hemos sido, digamos, durante un tiempo, muchos años en nuestra vida, Joana, la interpretación era que la presidencia era algo así como inmune a todo tipo de control, ¿no? Pero ya en los últimos años, con las denuncias de corrupción que han tenido nuestros presidentes, eso se ha ido flexibilizando y hemos llegado ya a discutir si nuestros presidentes pueden responder no solamente ante la Fiscalía, sino también políticamente en distintas materias. Entonces, eso es lo que debería ser nuestra presidenta, ¿no? A estas alturas, ese es el estado de la interpretación constitucional. Perfecto. Beatriz, muchas gracias. Conversábamos con Beatriz Ramírez, constitucionalista, que nos atendía hoy en Las Cosas Como Son. Son las 7:44 de la noche, nos vamos a ir a una pausa y al volver vamos a conversar con Miguel Montalbán, especialista en seguridad psicológica y liderazgo. ¿Por qué? Porque debemos entender, ya cambiando y alejándonos del tema político que muchas veces nos mantiene un poco estresados a todos los peruanos también, cómo afrontamos nuestros temas personales, que podrían ser en muchos casos incluso hasta temas políticos, entre lo laboral, lo familiar, etcétera. Volvemos con eso luego de la pausa.